Gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y del Señor Jesucristo. Bueno, por la misericordia del Señor, hoy me corresponde el poder compartir con ustedes el mensaje de las Sagradas Escrituras. Vamos a ir a la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Y vamos a ir al capítulo número 14. Primera a los Corintios, capítulo 14. Debo recordar que estamos en el estudio de la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Y hoy empezamos el capítulo número 14. Estamos en nuestros sermones expositivos de la palabra del Señor. Hoy vamos a leer en los versículos del 1 al 5. Mira a los Corintios, capítulo 14, versículos del 1 al 5. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Hermanos, vamos a orar una vez más. Acerquemos al trono de la gracia. Quiera el Señor concederme su espíritu para exponer su palabra en esta hora. Padre Santo, nos presentamos delante de ti, Señor, en este momento tan especial. Ha de ser expuesta tu bendita y santa palabra, Dios, siendo plenamente consciente de mi debilidad y de mi incompetencia. Te suplico juntamente con mis hermanos en esta hora, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que quieras concederme tu Espíritu Santo. Que sea tu Espíritu, oh Dios, ungiéndome, capacitándome para esta labor la cual me envía, Señor. Concédeme poder exponer tu palabra con fidelidad y claridad. Y que esta tu palabra, Señor, pueda verdaderamente glorificar tu santo nombre y sea también de gran edificación y bendición para esta iglesia local. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Continuamos hoy con nuestro estudio de la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios y nos encontramos en una sección que trata sobre el ejercicio de los dones espirituales y la adoración pública. Este capítulo 14 también trata de asuntos de la adoración pública. En el capítulo 12, nosotros vimos que el apóstol Pablo hablaba acerca de la concesión de los dones. El Espíritu Santo concediendo dones al pueblo de Dios. Los dones fueron dados para mantener la unidad de la iglesia en medio de la gran diversidad del pueblo de Cristo. Nosotros vimos cada uno de esos aspectos. Cada miembro tiene como mínimo un don diferente. Eso lo veíamos nosotros. Tenemos como mínimo un don. Sin embargo, todos han de funcionar juntos, con un mismo propósito, con un mismo objetivo, la edificación del mismo cuerpo. En el cuerpo, el ojo no puede hacer lo que hace el oído, ni el oído lo que hace el ojo, y así sucesivamente. Cada uno debe actuar de acuerdo con su función específica para procurar la unidad y la edificación del mismo cuerpo. Nosotros, por medio del Espíritu Santo, somos colocados en el cuerpo de Cristo como Él quiso, soberanamente. Y somos colocados allí para usar nuestro don.
El apóstol Pablo dijo al final del capítulo 12 que nosotros debemos desear intensamente tener los mejores dones. Sin embargo, añadió él que él mostraría a los corintios un camino aún más excelente, y ese camino era el amor, como lo vimos en todo el capítulo número 13. El capítulo número 13 pudimos tratar el asunto, el tema acerca del amor. Y después de mencionar a la fe, la esperanza y el amor, en su parte final del capítulo 13, se concluyó que el amor es el más importante de los tres. Y ahora continúa en el capítulo número 14, introduciendo de manera primaria que deberíamos procurar seguir el camino del amor. El apóstol Pablo hace lo que se llama una digresión. Viene hablando de los dones, luego hace un paréntesis, una figura literaria, para hablar acerca del amor, y luego nuevamente retoma el asunto de los dones. Pero cuando muestra acerca del asunto de los dones, debemos recordar acerca de lo que él nos presentó en el capítulo 13. El amor. El ejercicio de los dones en cuanto al amor. El tema del capítulo número 14, o el asunto en lo cual nos presenta el capítulo 14, son los dones espirituales y la adoración pública. Y hoy vamos a ver un subpunto. Sería: la profecía edifica a toda la congregación. Desde los versículos del 1 al 5. La profecía edifica a toda la congregación. Versículos del 1 al 5. Permítame leer nuevamente estos versículos. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Bien, como decía, lo primero que nos presenta el apóstol Pablo, siendo inspirado por el Espíritu Santo en estos primeros versículos, es seguid el amor. Y esa palabra seguid que utiliza el apóstol Pablo aquí significa buscar, asediar con intensidad. Y a veces aparece traducido como perseguir, como aparece en 2 Corintios capítulo 4, versículo 9, donde dice el apóstol Pablo: perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Entonces el apóstol Pablo está aquí hablando de que nosotros debemos, los creyentes, perseguir el amor, procurar el amor, asediar con intensidad el amor en todos nuestros asuntos. Sobre todas las cosas, el apóstol Pablo hace aquí en este preámbulo de este texto hincapié en lo que ya venía hablando en el capítulo anterior acerca del amor. Los corintios, al igual que nosotros, debemos perseguir o seguir el amor en todas nuestras acciones, en todo lo que hagamos. De hecho, está en modo imperativo: seguid el amor. Es un mandato de Dios. Es algo que debemos hacer nosotros los cristianos. Al parecer, el único afecto fuerte que muchos de los creyentes corintios tenían era el amor por sí mismo. Si había un gran afecto fuerte de los corintios, era el amor por ellos mismos. Y no precisamente por los demás hermanos, sino un afecto egoísta, egocéntrico. Aquí el apóstol Pablo les manda que se esfuercen en seguir el amor. Sin embargo, hermanos, el hecho de que el amor sea fundamental
el amor es algo fundamental, no significa que todo lo demás tengan que dejarlo, como muchos piensan. Por eso el apóstol Pablo dice ahí, seguid el amor, y dice, y procurad los dones espirituales. Es lo que continúa el apóstol Pablo diciendo. Él no dice simplemente el amor y simplemente el amor y dejen todo lo demás. Él dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales. El amor, hermanos, no es sustituto de otras virtudes. El amor no es sustituto de otras virtudes o aún de las buenas obras. De hecho, en realidad, el amor es el gran motivador. El amor es el único verdadero motivador de las buenas obras. Pero nosotros estamos llamados a hacer buenas obras y debemos hacerlo en amor. El amor no es algo abstracto como se explicaba en el capítulo número 13. El amor es algo objetivo, es algo concreto. El amor hace cosas. No es como muchas personas entonces piensan de que yo amo al hermano o a la hermana o yo amo al prójimo. No es simplemente en palabras, sino en acciones, como dice las mismas escrituras. Amados, amémonos en hecho y en verdad, y no en palabras meramente. Así que el amor es el motivador de las buenas obras, pero el amor también es el gran motivador de todo ministerio espiritual. De todo ministerio espiritual y de todos los dones. Y también del uso apropiado de cada uno de los dones que el Señor nos ha concedido. El Señor ha concedido dones a su iglesia. El Señor ha concedido dones a su pueblo. Y el amor es el motivador de cada uno de ellos. El amor debe permear cada uno de nuestros ministerios y cada uno de nuestros dones para que puedan ser usados de tal manera que puedan glorificar verdaderamente a Dios y puedan ser de edificación para el mismo cuerpo de Cristo. El fuerte deseo que los corintios tenían por los dones no era malo en sí mismo. De hecho, usted puede anhelar tener algunos dones, pero obviamente siendo consciente de que es el Dios quien soberanamente concede los dones a su pueblo. El deseo que tenían los corintios en algún sentido por los ciertos dones no era malo en sí mismo, sino que lo malo en eso era que esto estaba dirigido de una forma egoísta hacia los mejores dones, en el sentido de que ellos anhelaban los dones más atractivos y los dones más espectaculares. Es decir, el deseo de ellos estaba en adquirir los dones que fueran más visiblemente, que pudieran traer una mayor exhibición ante el público. Y en ese sentido, entonces estaba mal el deseo que ellos tenían por esos dones. Y entonces no querían o tenían en poco el hecho de que otros pudieran tener algunos dones que no fueran tan públicos. Y es como lo que comúnmente se ve en nuestras épocas, en nuestra actualidad. Las personas piensan que los mejores dones o que lo único que realmente importa en cuanto a los dones que el Señor regala a su iglesia son el de maestro, predicador o pastores. Y restan importancia a los demás dones que el Señor concede. Pero todos estos son importantes en el cuerpo de Cristo. ¿Era correcto que ellos ambicionaran los dones espirituales? Sí, en algún sentido. Pero su preocupación debería haber sido el usar los dones que tenían, porque Dios había dado dones a ellos. Y no querer ambiciosamente los dones que otros tenían y que ellos no tenían. Más bien su deseo, el deseo de la iglesia de los Corintios, debería haber sido el ver cómo sus dones, aquello que Dios había concedido, podía ministrar a otros y no simplemente exhibirlo. Lo cual también debe ser el deseo de nosotros como creyentes en todo aquello que el Señor nos ha concedido. Es, ¿cómo puedo hacer con este don que el Señor me ha concedido poder ministrar y servir a otros?
¿De qué manera puedo yo verdaderamente glorificar a Dios en aquello que Él me ha concedido? Y no tenerlo a la manera de simplemente exhibirlo delante de los demás. Y entonces empieza aquí el texto en donde especialmente el apóstol Pablo habla que ellos deberían haber estado interesados en profetizar. Dice en el versículo número 1, pero sobre todo que profeticéis. Dice, seguid el amor y procurad los dones, pero sobre todo que profeticéis. Y esta palabra profeticéis está en una forma plural, lo cual nos indica, hermanos, que de alguna manera, toda la iglesia debería desear ese don para usarlo en su asamblea. Obviamente, tengo que explicar acerca de eso. Pero aquí nos indica el apóstol Pablo de alguna manera que la iglesia debería desear ese don para poder usarlo en la asamblea, en la congregación. Era el don más importante porque este don le permitía, como vamos a ver más adelante, lograr lo que las lenguas no podían hacer. ¿Y qué es, hermano? Edificar. Edificar. El propósito de los dones, nos dice el apóstol Pablo aquí, y nos ha dicho en otros textos de las Escrituras, es ministrar por Dios, es servir a los otros en nombre de Dios, como es la intención de todos los dones, y no solamente del don de profecía, ni el don de lengua. Todos los dones, hermanos, tienen la intención de ministrar por Dios. Nosotros servimos. Su razón de ser no es ministrarnos a nosotros mismos de manera egoísta. No es que Dios te ha dado algo a ti y es solamente para ti y para beneficio personal o para beneficio particular. Dios nos ha dado los dones con la intención de que nosotros podamos servir a otros. Y los creyentes corintios pensaban de manera egoísta, de esa manera en cuanto al tema de los dones o el don de lengua. Mira lo que dice el versículo número 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Entonces, la iglesia de los Corintios estaba más presente o tenía más el deseo de querer tener el don de lengua porque esto, según ellos, pudiera permitir el poder tener una comunión o relación con Dios muy personal. Algo que pudiera llenarlos verdaderamente a ellos de manera personal e individual. Y usaban, incluso no podemos negar que es muy probable que pudieran haber mezclado, y por eso las escrituras nos hablan allí de lenguas extrañas. Esa palabra lengua, esa palabra extraña que está ahí en las escrituras, no está en el original, sino que fue añadida por los traductores bíblicos. Pero es muy probable que la iglesia, los corintios, por todo el mover que había en ese momento en Corintio, del éxtasis y demás, pudieran haber estado mezclando lo que había sido realmente el don verdadero con otro tipo de cosas, de éxtasis y demás. ¿Sí? Pero el asunto es que en cuanto al tema del el don de la lengua, era algo que de alguna manera traía una edificación en algún sentido personal o individual. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. Nuestros dones, hermanos, son para ministrar a otros, para la gloria de Dios. Esto es algo que nosotros debemos tener muy presente y muy claro en nuestras vidas. Los dones que el Señor nos concede están dispuestos para servir a los hombres y glorificar a Dios para con ello. Ahora bien, quiero hablar acerca del don de profecía, porque ya es necesario hablar acerca de esto, aunque si bien nosotros hablamos acerca de este asunto del don de profecías en el capítulo 13
la semana anterior, quiero aclarar o hacer una aclaración importante con respecto a esto, en cuanto al tema de el don de profecía. En cuanto al don de profecía, nosotros no creemos en cuanto al don de profecía de la misma manera como es creído y entendido por los círculos carismáticos y pentecostales. Nosotros no creemos de la misma manera como es creído y entendido por los círculos carismáticos y pentecostales, porque ellos afirman que Dios da nueva revelación a su pueblo por medio de la profecía, pero nosotros creemos que ya la revelación fue dada, que ya no hay nueva profecía, que ya el canon de las escrituras está completo, que ya no hay revelación. Es lo que se llama teológicamente, somos cesacionistas. No creemos que haya necesidad de más revelación que la que ya está. La voluntad de Dios ha sido revelada. Así que nosotros no creemos cuando hablamos de que el don de profecía de la misma manera como es entendido por los círculos carismáticos y pentecostales. Porque nosotros sabemos que cuando se habla de la profecía en cuanto a estos círculos, entonces empiezan a pensar en nuevas revelaciones y nuevos mensajes de parte de Dios, y utilizan también incluso palabras ininteligibles, expresiones que nada tienen que ver, y comienzan a, entre comillas, lo digo, a predecir cosas que pasarán, cosas en las cuales nosotros no creemos. Así que creemos que realmente Dios ha revelado toda su voluntad para con su pueblo. Dios usó hombres, específicamente profetas, para revelar su voluntad a su pueblo. Dios usó hombres para revelar la voluntad a su pueblo, profetas. Y en ese sentido son entendidos los profetas y las profecías, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Sin embargo, nosotros debemos entender el don de profecía a la luz de lo que significan las Sagradas Escrituras para el pueblo de Dios y también el significado propio de esta palabra, profecía. El verbo griego, propeteu, del que nos viene la palabra profecía, significa hablar en nombre de y proclamar. ¿Qué significa la palabra profecía? Hablar en nombre de o proclamar. Se supone que el que habla está delante de una audiencia y entonces podría significar hablar públicamente, que es en algún sentido el profetizar. Hablar públicamente, exponer y proclamar, en este sentido, la verdad de la palabra de Dios revelada. Aunque muchos de los profetas hicieron predicciones, ese no era su ministerio básico. Y la idea no estaba involucrada en los términos originales que se emplearon para describirlos a ellos, ni tampoco a su trabajo. De hecho, los términos originales no conllevan necesariamente la idea de revelación. Dios revela mucho de su palabra por medio de los profetas. Dios reveló mucho de su palabra por medio de los profetas. Pero mucho de su ministerio, del ministerio de los profetas, del Antiguo y del Nuevo Testamento, era sencillamente proclamar, exponer y exhortar con la revelación que ya había sido dada por Dios. Llamar al pueblo, los profetas del Antiguo Testamento que hacían, llamar al pueblo a que se volvieran a Dios, a lo que Dios ya había dicho, hermano. Los profetas bíblicos a veces revelaron, sí, como nos presenta segunda de Pedro 1:21, pero a veces solo reiteraron lo que ya había sido revelado, lo que Dios ya había mostrado por su palabra. Por tanto, podemos decir entonces que un profeta de Dios es uno que proclama la palabra de Dios. Que es un profeta, uno que proclama la palabra de Dios. Y la profecía entonces, ¿qué es? La proclamación de esa dicha palabra. Así que en este sentido, el don de profecía
Es algo que el Espíritu Santo había dado, en el cual el Espíritu Santo proporcionaba una habilidad particular a la persona para que pudiera proclamar eficazmente la palabra de Dios. No todo el pueblo de Dios, no todo el pueblo de Israel, no todo el pueblo de Cristo proclama la palabra eficazmente. Dios ha levantado y levanta hombres, aún en la actualidad, en los cuales da la habilidad por su Espíritu Santo para proclamar y exponer la palabra de Dios de una manera mucho más eficaz que lo que pudieran hacerlo otros. Desde la terminación de las Sagradas Escrituras, la profecía ha dejado de ser el medio de nueva revelación. Y la profecía, en el buen sentido de la palabra, solo ha proclamado lo que ya ha sido revelado en las Sagradas Escrituras. ¿Qué hacen un profeta según en nuestros tiempos? Simple y sencillamente proclamar la palabra de Dios. Decir lo que Dios ya ha dicho en su palabra. Y en ese sentido nosotros creemos lo que es un profeta en estos tiempos. Una persona que habla el mensaje de Dios, proclama el mensaje de la palabra de Dios, pero lo hace claramente, en un idioma entendible para los que oyen. No como muchos hoy, que utilizan mal o malinterpretan acerca de esto, el asunto del don de profecía, que hablan unas expresiones que usted y yo conocemos ya, que no son entendibles por nadie y que simplemente se las inventan ellos. Pero según la palabra de Dios, una persona que profetiza es el que habla el mensaje de Dios claramente y que puede ser entendible por aquellos que escuchan. Permítame decirles algo mucho más importante aquí. La profecía tiene, según el versículo 3, un resultado triple. Mira el versículo número 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. La profecía, o es decir, ese proclamar la palabra del Señor, proclamar el mensaje de la palabra de Dios, tiene un resultado triple. ¿Cuál es? Edificación, exhortación y consolación. ¿Cuáles de estas cosas ve usted en aquellos que proclaman el hecho de la profecía en nuestros tiempos? Edificación, exhortación y consolación. Antes no quedan más confundidos los hombres que son expuestos a las supuestas profecías, pero bíblicamente tiene un resultado triple. Edificación. ¿Qué significa esto de edificar? Bueno, en cuanto al resultado triple que tiene la profecía, tiene el de edificación, y es edificar espiritualmente. Y quiero que piense o hace la idea acerca de una construcción, una edificación como tal, pero tiene que traerlo a asuntos espirituales. Solamente haciéndose una idea de una construcción o una edificación normal, pero debemos traerlo a la edificación espiritual. La edificación, hermano, tiene como resultado el crecimiento espiritual. El que podamos crecer espiritualmente. El objetivo de la edificación es la madurez espiritual y la semejanza nuestra a Cristo. Hermanos, este resultado es muy importante en cuanto al tema de la profecía. Porque el objetivo es que podamos crecer espiritualmente y que seamos conformados cada vez más a la imagen de Cristo. Esto es logrado por medio de ¿qué, hermano? Por medio de la palabra de Dios, por medio de la predicación de la palabra de Dios. Pero también tiene otro resultado y es la exhortación. ¿Qué significa exhortación? Significa presionar, persuadir a las personas para que crean y obedezcan. Persuadir a las personas para que crean y obedezcan. Esto es la exhortación. ¿Qué hacemos los que predicamos el mensaje del Evangelio?
¿Qué debemos tener en cuenta aquellos que proclamamos el mensaje de la palabra de Dios? ¿Qué hacemos constantemente los domingos o qué hacemos constantemente cuando exponemos la palabra de Dios a los hombres? Persuadirlos a que puedan creer a Cristo, a que puedan obedecer al Señor. Pero también tiene otro resultado y ese es de la consolación. Consolación significa traerles paz y gozo en Cristo. Confortar a los que sufren. Hermanos, la predicación bíblica contiene estos elementos. Muchas veces contiene los tres, otras veces contiene los dos, otras veces contendrá solamente uno. Pero el tema es que la predicación tiene estos elementos. Lleva como mínimo estos elementos. Entonces mire que de algún sentido está mostrándonos entonces aquí que el apóstol Pablo no utiliza la palabra profetizar en cuanto a esto, solamente al hecho de la revelación. Y hay que tener en cuenta que también para los tiempos en los cuales el apóstol Pablo habló acerca de esto, aún el canon de las Escrituras no estaba cerrado. Es probable que también pudiera haber un elemento allí de revelación de la palabra de Dios. Pero el apóstol Pablo estaba pensando un poco más allá acerca de eso. Él sabía que llegaría un tiempo en el cual ya esto cesaría, en que ya no habría nuevas revelaciones de parte de Dios. Pero entonces la revelación de la palabra que el Señor había concedido tendría que ser proclamada, tendría que ser expuesta. Y entonces allí piensa entonces el apóstol Pablo y usa la palabra de profeta como un maestro, como alguien que exhorta a los hombres, y que de alguna manera, por así decirlo, revela los secretos de la voluntad de Dios, de la palabra de Dios, la voluntad de Dios para los hombres, y busca con ello que sus corazones sean compungidos por el poder de la palabra y del Espíritu Santo y tengan como propósito la conversión y la edificación. En ese sentido es que es usado entonces este asunto, hermanos. Es por eso que el profetizar edifica toda la iglesia, edifica la congregación. Mire, aún hay más. Vamos a ver los versículos 24 y 25, adelantándonos un poco en este capítulo. Versículos 24 y 25 del capítulo 14. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Mira, aquí en estos versículos 24 y 25 se describen los resultados de la profecía en términos como los que debemos usar para describir el resultado de la predicación bíblica y eficaz. Dice, el oyente, aquí en estos versículos, en el versículo 24 y 25, está convencido. Es predicada la palabra del Señor. Es expuesto el mensaje de Dios. El oyente es convencido. Es consciente en sí mismo de que las palabras pronunciadas por aquel que está predicando el mensaje de la palabra arrojan luz y llevan la convicción a lo más recóndito de su corazón. El don de profecía, entendido entonces de la manera correcta, era esa investidura o esa unción que el Espíritu Santo da a los hombres, en cual capacita al cristiano para hablar de una manera, hermano, en la cual la mente y el espíritu de los oyentes son de alguna manera puestos en contacto con Dios. Y en ese sentido, hermanos, creo que ha faltado en nuestros tiempos una predicación de la manera como realmente la Sagrada Escritura lo demanda. Los predicadores estamos llamados de parte de Dios a exponer el mensaje de la palabra de Dios con fidelidad, con claridad, en el poder del Espíritu Santo, convenciendo a los hombres por medio del mensaje de la palabra de Dios que obedezcan a Cristo, que vengan a Cristo, que realmente sean convencidos por la palabra de Dios en cuanto a sus pecados. Cuando la palabra de Dios es expuesta en este lugar y en cualquier lugar en el cual el nombre de Cristo es proclamado, hay algo que produce la palabra de Dios, como dice Hebreos,
Una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón y discierne nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Y realmente puede decir, yo sé que a usted le ha pasado, hermano. A mí me ha pasado. Dios me está hablando. O sea, está predicando el hombre aquí. Está exponiendo la palabra a la persona. Y usted siente realmente en su corazón que Dios está hablando a su vida. Que está descubriendo aquellas cosas que para el hombre natural es imposible poder conocerlo. Pero entonces, en este sentido, aquella persona que es investida y es capacitada por el poder de la palabra de Dios, del Espíritu Santo de Dios, puede hacer que estas cosas pasen. Y entonces es en ese sentido, amados, que es expuesta o es entendida la profecía o el profeta, el profetizar. Versículos 4 y 5 del capítulo 14. Vuelve y repite el apóstol Pablo. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza, edifica la iglesia. ¿Qué es lo que piensa en estas cosas, hermano? Ahí el propósito, el objetivo del apóstol Pablo, lo está reiterando una y otra vez. El propósito de los dones, de los ministerios y de todo aquello que Dios nos ha dado es edificar la iglesia. Edificar la iglesia. Sigue diciendo, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Nuevamente está hablando el apóstol Pablo el tema de la edificación en la iglesia. Ese es el objetivo, ese es el propósito. Y comparando estos dos dones, el de profecía y el de hablar en lenguas, Pablo da muy decididamente la preferencia al primero, es decir, el de la profecía. Y esto principalmente debido a su mayor utilidad, la edificación del pueblo de Cristo. Nosotros somos edificados cada vez que nosotros venimos a la iglesia, cada vez que nosotros somos expuestos a la predicación de la palabra de Dios, debemos ser edificados. Esa debe ser nuestra intención como aquellos que proclaman la palabra de Dios. Procurar la gloria de Cristo y que la iglesia realmente pueda ser edificada. Porque si no hacemos esto, hermano, realmente no estamos cumpliendo con nuestro propósito o con nuestro llamado. A menudo sucedía que cuando uno de los cristianos hablaba en lengua, en la iglesia de los Corintios, no había nadie en presente que pudiera interpretar. O sea, el apóstol Pablo decía, ¿de qué sirve esto? Hablan en lenguas y hablan en lenguas, pero no hay nadie que interprete. Esto no tiene sentido. De nada sirve. Por muy exaltado que pudiera ser el espíritu del hombre, por mucho éxtasis que mostrara, la congregación no podía obtener ningún beneficio de sus declaraciones. Nosotros vemos en nuestras épocas, en aquellos círculos en los cuales creen acerca de estas cosas, hablan de unas maneras ininteligibles, cosas que ni siquiera ellos mismos entienden. Y si varias personas hablan a la vez, como parecían hacerlo en la iglesia de los Corintios, y lo hacían con el pretexto de que no podían controlarse a sí mismas, como también lo vemos en nuestros tiempos. O sea, son tan poseídos por el Espíritu que no pueden controlarse a sí mismas. Cualquier incrédulo que entrara y oyera esta babel de sonidos, como dijo John MacArthur, una babel de sonidos, naturalmente podría concluir, como dice Pablo en el versículo 23 de este mismo capítulo. Mira lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 23 de este mismo capítulo. ¿No dirán que estáis locos? Lo que pudiera llegar a pensar una persona que no conoce de Cristo y no sabe nada de esto, invitado a la iglesia, y cuando hay en la iglesia, en el culto público, este tipo de acciones y de arrebatos y de emocionalismos y demás, lo mínimo que pueden decir es un manicomio, están locos.
Tal desorden no debe ser, hermanos. En el culto público, en donde las escrituras nos enseñan que Dios es un Dios de orden, ese tipo de cosas pasan en algunas congregaciones. Y al parecer pasaba también en la iglesia de los Corintios. Tal desorden no debería ser. Y el apóstol Pablo está hablando de ese tipo de cosas para corregir las cosas en la iglesia en cuanto al culto y la adoración pública. Si no había nadie presente que pudiera interpretar lo que decían, lo que hablaban en lenguas en ese entonces, que de alguna manera tenía una cierta implicación, el apóstol Pablo dice, deben callar. Deben callar. Sin embargo, el profetizar no era responsable de esos usos, de esos abusos, perdón. El apóstol Pablo no dice acerca de esto con respecto al tema de profetizar, sino que él dice que, e incluso dice que el profetizar edifica a la congregación. Y no sabemos en qué sentido usamos esta palabra profetizar. Proclamar el mensaje de la palabra de Dios. Hablar y exponer la palabra de Dios. Porque todos podían entender y todos podían aprender algo. Ese es el objetivo. Hermanos, permítame traer algunas explicaciones con respecto a estos asuntos. La primera es que de esta preferencia mostrada por el apóstol Pablo por el don menos vistoso, pero más útil, ¿sí? Aquí vemos que el apóstol Pablo está prefiriendo el don menos vistoso, que en ese momento pudiera ser el de profetizar, pero él está viéndolo el más útil. O sea, hay que mirar aquí cuál es el don más útil, no el más vistoso, sino el más útil. Podemos deducir que hacer de la adoración pública, nuestra adoración pública al Señor, la ocasión de exhibiciones o exhibiciones sensacionales, es degradarlo, hermano. Es degradarlo. Cuando una congregación lo que realmente hace es exhibir emocionalismo, sensacionalismo y cosas demás, pero no busca lo que realmente es útil y provechoso y edificación para la iglesia, está degradando el culto, está degradando el verdadero propósito de la adoración por el cual nos reunimos nosotros como iglesia. Los predicadores, nosotros los predicadores, debemos resistir la tentación de predicar para lograr un efecto o causar sensación, producir meramente excelentes sermones, o quizás el deseo de ser reconocidos como personas que somos capaces de conmover a los hombres. Cuando yo predico o cuando yo expongo la palabra, uy, mira cómo se conmueve y se ponen a llorar los hermanos y las hermanas. Debemos resistir ese tipo de cosas, hermano. Debemos resistir que puedan decir cosas de nosotros con respecto a esto, porque siempre debemos estar luchando con estas cosas y nuestro propósito genuino debe ser, cuando nosotros nos presentamos delante de Dios al exponer la palabra de Dios, es edificar al pueblo de Cristo y exaltarlo a Él. Ninguna exaltación al hombre, ninguna exaltación a nosotros, que Cristo sea exaltado y que el pueblo de Dios sea realmente edificado. Este era el propósito del apóstol Pablo en todas estas cosas. Por eso procuraba que realmente pudieran profetizar. Pero sin embargo, tanto los adoradores como los predicadores podemos vernos tentados, porque no es solamente nosotros los predicadores los que nos podemos ver tentados en estos asuntos. Quizás algunos hermanos o hermanas pueden cantar con una sensación gratificante de exhibir una buena voz. Por ejemplo, aquellos a los cuales el Señor les ha concedido una buena voz. Y entonces están por encima de los demás y su voz simplemente es la que se oye en la congregación. Y podemos decir, wow, qué hermano. Y entonces a mí me da pena el cantar porque el hermano, cuando la congregación, el cántico es un cántico congregacional. Toda la iglesia, hermano. Todo el pueblo de Cristo. Muy probablemente podemos encontrar mayor placer
en lo que es sensacional en la adoración que en lo que es simple e inteligible. Cantar con el corazón, cantar con entendimiento, entendiendo lo que cantamos. Frutos de labio, como dice la palabra, que confiesen su nombre. El corazón, hermano, es lo que realmente importa. Y cuando somos edificados nosotros, verdaderamente, cuando cantamos con gracia en nuestros corazones. Pero aún hay más. En este capítulo, que obviamente estamos en los primeros versículos solamente, no se puede encontrar ningún apoyo a la idea de que la adoración debe excluir la predicación y convertirse entonces la adoración en el único propósito de la reunión del pueblo cristiano. Nosotros sabemos que esto pasa en algunas congregaciones, en donde supuestamente la adoración, y ellos vinculan el tema de la adoración solamente a los cánticos, alabanza y demás, y predicación poco de la palabra. En ninguna parte vemos esto, hermano. Al menos en este texto no vemos excluida la predicación y convertir la adoración en el único propósito de la reunión del pueblo cristiano. Algunos temperamentos se inclinan hacia la adoración. Ay, me gusta más la adoración, me gustan más los cánticos, pero resisten que se les predique y que se les instruya. Y eso está mal, hermano, porque eres edificado por medio de la predicación de la palabra de Dios. Eres edificado por medio de la palabra de Dios. Debemos anhelar y desear. Por eso es que la predicación de la palabra en los cultos de las iglesias reformadas es central. Porque Dios es glorificado allí. Y la iglesia es edificada en ese sentido, hermano. Y es por medio de la predicación de la palabra. Otra aplicación, ya que esa es la última y muy importante, es que el camino del amor, el cual nos presenta el apóstol Pablo al comienzo del capítulo, siempre dirigirá a los cristianos a seleccionar el don que resulte en mayor beneficio. Edificación para la congregación. Si realmente nosotros actuamos en amor en cada uno de los asuntos, buscaremos seleccionar el mejor don, el don que resulte para mayor beneficio de nuestra congregación, hermanos. Termino haciendo estas preguntas de reflexión. A medida que consideras tus dones espirituales, si los consideras, ¿estás más centrado en ellos desde una perspectiva egocéntrica o desde una perspectiva de amor por los hermanos y un deseo de edificarlos, animarlos y consolarlos? Hermanos, ¿bajo qué perspectiva estás mirando tus dones? Aquello que Dios te ha concedido. ¿Solamente para mí, para mi beneficio? ¿O bajo la perspectiva del amor, de mirarlo en cómo puedo yo edificar, animar y consolar a los hermanos? Como dice en el capítulo 14, versículo 3, hablando en cuanto a la profecía. Exhortar, animar y consolar. ¿Cómo puedes poner en práctica tus dones de una manera que glorifica a Dios y edifica al cuerpo de Cristo? Ese es el objetivo, hermanos. Esa es realmente nuestra tarea. Ese debe ser realmente nuestro propósito. Que a través de lo que el Señor nos ha concedido, podamos verdaderamente glorificarlo a Él y ser de edificación para la iglesia.